El 14 de julio de 1789, cientos de airados parisinos se levantan contra sus gobernantes. La batalla ruge durante todo el día. El destino del pueblo francés y la autoridad real está en la balanza. Los sangrientos sucesos del día de hoy cambiarán a Francia para siempre. Virajes decisivos de la historia. La revolución en París. El 14 de julio de 1789, el populacho parisino invadió las calles de París. El motivo de su ira era la Bastilla, la más temida de las prisiones del rey. Hoy, dos hombres ordinarios fueron devorados por el pandemonio. Uno de ellos, noble y burócrata menor al servicio del rey. El otro, un sencillo relojero. Hoy, ambos ayudarán a decidir el destino de la nación sin saberlo siquiera. Solo uno vivió para contar la historia. El gobernador de la Bastilla era Bernard de Launay, quien había vivido toda su vida en la prisión. Nació en la Bastilla y heredó el puesto de su padre. De Launay era extraordinario en todos los aspectos, excepto uno. Tenía una indiscutible incapacidad para tomar decisiones. Jean-Baptiste Hundert vivía en París. Trabajaba para los joyeros del rey, con lo que ponía el pan en su mesa y un techo sobre su cabeza, aunque en su interior culpaba al gobierno real de los problemas en Francia. En el verano de 1789, la anarquía se apoderó de la ciudad de París. Con exceso en impuestos y escasez de alimentos, el populacho invadió las calles en busca de pan. Las manifestaciones del hambre se hicieron generales y el 12 de julio se apoderó de la ciudad el saqueo. La reducida fuerza policíaca fue abatida. Algunos ciudadanos formaron una fuerza militar para controlar los tumultos. Salieron a la calle armados de picos y espadas. Jean-Baptiste Hundert se apresuró a unírselos. Abandonó su oficio y se apresuró a arriesgar su vida en las peligrosas calles de París. El lunes 13 de julio, patrulló las calles durante todo el día y la noche, armado de espadas, ya que el distrito no contaba con armas de fuego. Los saqueadores se aprovechaban de la situación y la patrulla de Hundert tenía mucho que hacer. A fines de 1789, el gobierno francés se estaba proponiendo reducir el poder del rey. El pueblo hambriento de París, creyendo que el gobierno pondría alimento en su boca, apoyó este enfrentamiento a la autoridad real. El rey Luis XVI había gobernado Francia durante 14 años. Su reina, María Antonieta, disfrutaba de una vida de lujos que creía merecer. Se rodeaban de una extravagante corte, en Versalles, a 30 kilómetros de París. Bailaban y comían venado, mientras los pobres morían de hambre. El parlamento y el pueblo observaban con ansiedad la reacción del rey. Luis jugó a esperar. Permaneció en Versalles con su corte y envió más tropas a París. Ante la rebelión en el parlamento y en París, Luis se mostró más duro. Nadie dictaría condiciones al rey. Si no podía establecer su fuerza mediante órdenes reales, usaría la fuerza. Pero el 14 de julio las fuerzas del rey estaban lejos de París. Esa mañana, Jean-Baptiste Hundert seguía en servicio.
estaba exhausto después de patrullar toda la noche. Se percibía que el viejo orden estaba perdiendo el control y nadie sabía qué o quién lo reemplazaría. Era un martes, pero pocos parisinos irían a trabajar ese día, entre ellos Humbert. Tras 24 horas en servicio, Humbert regresaba a casa. Por todo París los ciudadanos se reunían para comentar su siguiente movimiento. Por las calles corrieron rumores inquietantes. La tropa real se acercaba para desbandar la milicia y reinstaurar el gobierno del rey. Los parisinos habían probado el poder por solo 2 días y no estaban dispuestos a renunciar a él. Palabras que nadie antes se había atrevido a emitir, ahora se escuchaban en toda la ciudad. A las armas. A las armas. Una inmensa multitud de 80.000 hombres fueron en busca de un arsenal para obtener armas. Los Inválidos. Los Inválidos era un enorme hospital militar localizado en la ribera izquierda del río Sena. Fue construido para albergar a heridos o veteranos franceses retirados. En sus sótanos se habían almacenado 32.000 mosquetes suficientes para equipar a un ejército. La multitud rugía: armas, armas, queremos las armas. El gobernador de los Inválidos se rehusó a sus demandas. No puedo darles las armas, insistió, sin permiso del rey. Como precaución, ordenó a 20 veteranos que deshabilitaran los mosquetes, desatornillando los gatillos. Pero los pensionados ya habían tomado partido y tardaron 6 horas en desarmar unos 20 mosquetes. El gobernador de los Inválidos estaba en fuerte desventaja. Solo pudo observar cómo los 80.000 rebeldes invadieron los sótanos para llevarse los mosquetes. Aunque no pudieron encontrar parque ni pólvora para sus armas. La multitud se lanzó en busca de parque. Solo había un lugar en París donde encontrar pólvora por barriles: la Bastilla. A su paso, Humbert se encontró con desertores que confirmaron que el ejército del rey marchaba hacia París. Dejando atrás a los Inválidos, el populacho cruzó el río Sena y siguió hasta la Bastilla. La Bastilla tenía 8 torres unidas por muros de 1,5 metros de espesor. Muchos eran los que creían que era un lugar de tortura donde desaparecían los prisioneros del rey. De hecho, el 14 de julio, en la Bastilla solo había 7 prisioneros. 4 de ellos herreros y otro que era Julio César, o al menos eso pensaba. Cuando el gobernador del Lune supo de la invasión a los Inválidos, inmediatamente se puso en acción. Apostó 4 guardias para avistar a los rebeldes de París. En su camino a la Bastilla, el relojero estaba tan desesperado por encontrar parque para su mosquete que decidió comprar clavos. Mientras tanto, el gobernador del Lune mejoraba sus defensas. Ordenó a su tropa que sacara toda la pólvora y colocara los cañones en posición de disparo.
De Lune se sentía confiado. Mosquete contra cañón. La ventaja le era contraria al relojero y a sus camaradas. Pocos de ellos habían disparado nunca un mosquete. Menos aún habían oído un disparo hecho con ira, pero tampoco de Lune. Ondas y la multitud llegaron a la Rue de Saint-Antoine. La lúgubre figura de la Bastilla apareció ante ellos. De Lune sabía que solo había una forma de entrar a la Bastilla. Cuando el populacho se acercaba, dio órdenes de izar el puente levadizo. Hacia la una, miles de parisinos rodeaban la Bastilla. Dentro, los 114 soldados permanecían nerviosos junto a los cañones. La multitud se abalanzó hasta la primera puerta. Para entonces el gobernador era el último custodio con autoridad real en la ciudad. Sin embargo, su indecisión le paralizó. Debía abrir fuego o abrir las puertas. En un último y desesperado intento de evitar derramamiento de sangre, una delegación se acercó a la Bastilla para convencer al gobernador para que entregase la pólvora de la Bastilla. De Lune se tomó tiempo en contestar. Aseguró a los delegados que no harían nada para dañar al pueblo. Les juró que sus hombres no abrirían fuego a menos que fueran atacados, pero rehusó darles un solo grano de pólvora. Afin que ces actes scandaleux s'arrêtent. La situation peut, d'un jour ou l'autre, Afuera de los muros de la Bastilla, el populacho se agitaba. La reunión se estaba alargando demasiado. Temiendo que la delegación hubiese sido capturada, el populacho reemprendió el ataque. Ahora los eventos se tornaron incontrolables. Dos citadinos lograron cortar las cadenas del puente levadizo exterior. Y pensando que el gobernador se rendía, el populacho arremetió. Trágicamente estaban equivocados. Varios soldados abrieron fuego. Humbert, el relojero, recordaba. Fue horrible. Un pobre hombre fue muerto enseguida y otro fue herido, pero nadie se percató. Nadie supo quién disparó primero, pero todos corrimos a cubrirnos. Algunos no lo lograron. En pocos momentos el patio frente a la prisión real se llenó de sangre de los comuneros. Desde ese instante, todo cambió. La gente había venido en busca de pólvora y ahora tenía sed de sangre. Contra los recios muros y cañones de la Bastilla, los mosquetes no servían para nada. Después, cerca de las 3:30 de la tarde, llegaron 300 ciudadanos armados para ayudar a invadir la Bastilla, además de 62 desertores del ejército del rey con armas para igualar las fuerzas. La llegada de la tropa francesa fue decisiva. El populacho se convirtió en ejército y el caos se convirtió en sitio. En los patios interiores de la Bastilla, los desertores apuntaron los cañones al segundo puente levadizo, la última barrera hacia la victoria. De Lune no tenía postura de comandante militar y estaba desesperadamente mal equipado para enfrentar a la furiosa multitud. El populacho había sufrido muchas bajas, pero la llegada del cañón les brindó la oportunidad de contraatacar.
Los soldados de la Bastilla tenían poca fe en su gobernador. Uno de ellos escribiría después: era un hombre sin mucho valor. Escuchaba y accedía a nuestros consejos y luego hacía todo lo contrario antes de volver a cambiar de opinión. Al paso de la tarde, los atacantes querían más que nunca la destrucción de la prisión y su arrogante gobernador. De Lune se encontraba ante la derrota. Sabía que cuando la segunda puerta fuera abatida, su pequeña guarnición sería derrotada. De Lune ya no pensaba en salvar la Bastilla, sino su propia vida. Sabía que su tropa no resistiría más. Así que decidió arriesgarse. Todavía tenía un sótano lleno de pólvora. Les diría a la multitud que si tenía que morir, se llevaría a sus enemigos con él. Presentó un ultimátum al populacho afuera. Escribió: tenemos 20.000 libras de pólvora. Volaremos el fuerte y todos sus alrededores a menos que acepten nuestra capitulación. Desde la Bastilla a las 5 de la tarde del 14 de julio de 1789, de Lune. Cuando sus oficiales se enteraron de la amenaza, le suplicaron reconsiderarla. De Lune no les hizo caso. El gobernador ordenó señales de tregua. Al principio, escribió Humbert, pensamos que la bandera blanca era un truco y no le hicimos caso. Pero cuando de Lune hizo su aparición, la gente lo acometió en las puertas cerradas. Las palabras de su ultimátum sonaron como balas. Furiosos por la muerte de sus compañeros, el populacho se enfureció aún más con el inmoral intento del gobernador para que se rindiera. No hay términos abajo el puente, sin pasos. En su primera gran decisión de su vida, de Lune estaba dudoso. Si se rendía, viviría, si bien, con la vergüenza de la derrota. Si cumplía su amenaza, moriría con la sangre de miles en su conciencia. El gobernador perdió su entereza. Al final, la amenaza del gobernador resultó ser una pifia. Se rindió. El sitio de la Bastilla terminó. El relojero Humbert fue uno de los primeros en entrar en la prisión. Inmediatamente ayudó a desarmar a los que la defendían y los mantuvo vigilados. El populacho liberó un almacén de pólvora junto con 7 prisioneros de la realeza. Ninguno de los hombres de Lune resultó herido y solo uno de los defensores murió. Pero los sitiadores no fueron tan afortunados. Hubo 83 muertos y 15 heridos. El gobernador se entregó. Salió de la Bastilla escoltado para ser juzgado en el Hotel de Ville.
Pero para el gobernador y sus hombres, las calles de París resultaron más peligrosas que las barricadas de la Bastilla. Uno de los oficiales de Bellune escribió después: me lanzaron piedras, las mujeres rechinaban sus dientes y alzaban los puños. No sabía cómo moriría, pero sentí que me había llegado la hora. El gobernador gritó: déjenme morir. Esta vez el populacho le concedió su deseo. Bellune fue el primer oficial, pero no el último, en morir de terror en las manos del pueblo. El pueblo pedía su cabeza para exhibirla como traidor. El mismo día que la sangre de Bellune corría por las calles de París, el rey Luis cazaba en Versalles. En este día tan crítico en la historia de Francia, Luis solo escribió una palabra en su bitácora deportiva: nada. Después de la caída de la Bastilla, un contratista presentó una solicitud para derribarla. Obtuvo el trabajo y 800 hombres y mujeres empezaron a trabajar con picos y palas. Las piedras de la Bastilla se usaron para construir un nuevo puente sobre el río Sena en París, mientras que otras sirvieron como recuerdos. El pueblo de París festejó la caída de la odiada Bastilla. Jean-Baptiste Humbert, junto con 954 ciudadanos más, recibieron el título de conquistador de la Bastilla. La caída de la Bastilla se convirtió en símbolo de la Revolución Francesa. La acción siguió a las palabras y en 4 años el pueblo francés derrocó a la monarquía y guillotinó a miles de compatriotas. El rey, la reina y sus hijos fueron puestos en prisión. En enero de 1793, el rey Luis XVI fue decapitado en la Plaza de la Revolución en el centro de París. Su muerte marcó el fin de siglos de gobierno monárquico en Francia. Humbert desapareció de las páginas de la historia y regresó a trabajar como relojero. En su relato de los eventos del 14 de julio escribiría: en todo lo que contendí, siempre me tuve por haber cumplido con mi deber y por lo que no deseo ni gloria ni recompensa. Me conformo sencillamente con haber ayudado a Francia a recuperar su libertad.